Señal internacional para el mundo digital. Gentecosmopolita.com. Gente Cosmopolita TV presenta Encuentros con Carla Pacheco. Chips Art, piezas artesanales en MDF. Cocopra, productos a base de coco, mucho más que un dulce sabor. La Abadía Hotel Boutique, un sitio para disfrutar. Hoy me encuentro en las hermosas instalaciones del Hotel Abadía Boutique y tengo una gratísima compañía porque me encuentro con el licenciado Ramón Sosa. Bienvenido a las cámaras de Gente Cosmopolita TV. Bueno, gracias por esta cordialísima invitación en la que procuraremos de alguna manera pues corresponder a la misma con esa aquiescencia y con ese cariño y afecto con que nos han recibido, Carla. Así es, yo encantada de tenerlo aquí, licenciado, y bueno, quiero que hablemos de algo maravilloso, de algo que encierra, bueno, historia, gastronomía, que encierra calor humano, aunque no así su clima. Quiero que conversemos sobre los pueblos del sur. Usted ha sido cronista de los pueblos del sur y quiero que me hable de ellos. ¿Cuál es la magia que encierran los pueblos del sur? Bueno, hablar de los pueblos del sur sin mencionar esa palabra sería como quedarnos cortos, porque realmente es una región venturosa, extraordinaria, mágica, cargada de bondades, de afectos, pero sobre todo de una historia que pudiéramos decir en el lenguaje de los cronistas cuasi desconocida, en tanto que detrás de la serranía, al en vez de la cordillera merideña, se encuentran un manojo de pueblecitos muy simpáticos. Además, son 21 pueblos que están ubicados así, a la reata, a la parte detrás de la cordillera, y que guardan muchísimas cosas, muchos secretos históricos, culturales, filosóficos, su manera de ser, su manera de vivir, su manera de asumir el mundo y sobre todo lo que nosotros llamamos la cosmogonía, es decir, lo que nos une a nosotros desde un principio. Nacimos entre montañas y el nacer entre montañas nos da a nosotros una magia muy particular. Somos como que encerrados, ¿no? Pero encerrados en nuestra espiritualidad. Y eso nos hace que tengamos una fortaleza muy grande. Esa fortaleza para nosotros es que estamos llamados vocacionalmente a ser amigos, a ser fraternos, a ser solidarios, a ser cercanos. Y eso es particularmente la magia del sur. Ah, qué bueno, qué bonito. Además, son 21 pueblos. ¿Por qué estudiar los pueblos del sur? O sea, ¿qué le llamó la atención? Bueno, una razón fundamental que es mi origen. Nací en los pueblos del sur, en Aricagua. Toda mi vida prácticamente ha transcurrido imbricada, muy ligada a los pueblos del sur por distintas razones. Como digo, en principio por mi origen y segundo por mi formación. Mi origen está en Aricagua, mi formación está en Mucutuy, en otro municipio, el municipio de Arzobispo Chacón, pero siempre he estado ligado en trabajo. Allí me formé como educador. Buena parte de mi actividad docente estuvo ligada allí. Y luego la indagación, el averiguar un poco de dónde venimos, qué somos, hacia dónde vamos y determinar en el tiempo, Carla, que nosotros somos una fortaleza inexplorada, una fortaleza que permanece de incógnito, que no nos conocemos entre nosotros, y eso ha sido parte de un trabajo, de un esfuerzo que hemos hilvanado con organizaciones de base comunitaria, por ejemplo, de apoyo a la cultura, de apoyo al turismo, para reencontrarnos con nuestra gente, con la fortaleza, con el talento, con la creatividad y sobre todo con la posibilidad de decirles a otros, más allá de la frontera nuestra, dónde estamos, quiénes somos, más allá de esos 21 pueblos. Somos un retazo de historia no conocida de los Andes venezolanos. Así es. Ahora me llama mucho la atención, licenciado, que
Siendo Mérida, ¿verdad?, uno de los principales focos turísticos del país, pues estas bellezas que están a su alrededor, porque son hermosos estos pueblos, de verdad tienen unos paisajes extraordinarios y bueno, como usted bien lo dice, la calidez de su gente también. ¿Por qué no se han conocido a lo largo del tiempo? ¿Por qué no se han explotado, si quizás es una buena palabra para utilizar, turísticamente? Eso tiene una razón también en tu pregunta, en función de que nuestros pueblos, hay que decirlo hasta con pesar, nuestros pueblos han llegado tarde a todo. Cuando la carretera trasandina llegó a Mérida, estamos hablando de 1925, 25 años más tarde, los pueblos nuestros tuvieron la bondad de la carretera en 1954. La energía eléctrica llega a Mérida a principios de siglo, pero los pueblos del sur escasamente hace 25 o 30 años. Así pudiéramos decir con una serie de elementos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la educación, con la salud, y eso ha hecho que los pueblos nuestros estén aislados. ¿Por qué? Porque aparte de la Iglesia Católica, nadie miró a los pueblos del sur. A los pueblos del sur crecieron la orfandad, crecieron en un aislamiento tremendo. Eso tiene su lado positivo y su lado negativo. Negativo es porque el acceso a las bondades que da este país petrolero no lo tuvimos antes. Correcto. Traducido en educación, en salud, en carreteras, vialidad, energía, todo eso, ¿verdad? Pero tiene una ventaja. Nos ha logrado mantener en lo que es nuestra manera de ser, nuestra esencia cultural. Correcto. Y que ha merecido además el que, por ejemplo, en 1950, a esa década, nos visitó un instituto de filología de Argentina, de Colombia, el Instituto Caro y Cuervo, y se interesó por la oralidad, por la manera como hablamos en el sur. Y es una riqueza extraordinaria, de manera que sí tenemos cosas pues interesantes que ver y que observar. ¿Por qué? Por lo que tú me decías, ¿por qué no se han interesado? Porque nos mantuvieron en aislamiento, pero hoy día tenemos muchas cosas que mostrar. Así es, y bueno, este puede ser el abreboca para todo eso bonito que tenemos por mostrar de nuestros hermosos pueblos del sur. ¿Alguna anécdota durante todo este tiempo que viene estudiando los pueblos del sur? Una anécdota que quiera compartir con nosotros. Bueno, no sé si pudiera ser una anécdota, pero más que ello es probar un poco el filón cultural que nosotros tenemos. En los pueblos del sur, en Mucutuy, en 1902, nació el más completo de los músicos merideños del siglo XX, José Rafael Rivas. En Aricagua, de los pueblos del sur también, en 1925, nació José Eustorgio Rivas Torres, el creador de las escuelas radiofónicas de la educación a distancia, pionero en Venezuela. En los pueblos del sur, también en Guaraque, nació el héroe de la Primera Guerra Mundial, José de Jesús Sánchez Carrero, que no lo tiene otro pueblo en Venezuela. En los pueblos del sur también, en Canaguá, uno de los más brillantes diplomáticos de todos los tiempos en Venezuela, Luciano Noguera Mora. Y el gran poeta Neftalí Noguera Mora, que compiló toda la obra de poesía que hay en Centroamérica y que ningún otro lo ha hecho hasta ahora, también es de los pueblos del sur. De manera que pudiéramos decir que Desiderio Gómez Mora, por ejemplo, que nació en 1919, es de los pueblos del sur, que nació en El Molino y que es el creador del primer partido político moderno del siglo XX. Y no solo eso, que tuvo 6 diputados al Congreso Nacional, que es un partido político regional. De manera, es el creador, cofundador de Unión Federal Republicana. Eso así, de manera muy breve, que más que anécdota es lo que nosotros tenemos que mostrar, que son gente aguerrida, trabajadora, luchadora y bueno, con un extraordinario potencial. Así es, wow, de verdad que me deja usted sorprendida con eso y estoy segura que quienes nos ven pues también. Otra cosa que quisiera que compartiera con nosotros es algunas características que usted nota diferentes en ese quehacer, en ese día a día de la gente que vive en nuestros pueblos del sur. Bueno, mire, qué decir. Los pueblos nuestros tienen unas diferencias muy particulares, diferencias que los hacen distintos unos de otros, pero que en definitiva son una definición para el pueblo. Por ejemplo, la mayoría de los pueblos tienen esa tendencia a ser amables, generosos, celosos en su tradición. Mucutuy, tú eres paraíso eterno de felicidad de la tierra que busca la prosperidad
tuya es la simiente de la libertad, en tu seno siempre se hallará la paz. Eso define Qué a un hermoso. pueblo bonito, hospitalario, pero también define a otros pueblos del sur, a El Molino, por ejemplo, que es una gente hacendosa, trabajadora, laboriosa, decir Mucuchachí, que es la puerta del sur hacia el llano, decir Acequias, que es la reserva ancestral a través de sus ruinas de San Antonio de Mucuño, que permanecen las ruinas desde 1620 todavía en pie, y que es una mirada hacia el sur a través de esos retablos extraordinarios de historia. Qué hermoso, de verdad que sí. Me gustaría que me dijera, por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, si yo llego a los pueblos del sur, vamos de repente el equipo a grabar, ¿cómo es la receptividad de ellos para con estas cosas? Pues cómo hay conexión con esto nuevo, con salir a la luz pública, porque a veces esos pueblos, por esas mismas tradiciones, por ese mismo resguardo, pues tienden a ser un poco recogidos, ¿no? Un poco retraídos para abrirse. ¿Cómo están los pueblos del sur con respecto a todo esto, a este movimiento? Los pueblos del sur, el hecho que hayamos conversado en este bonito programa sobre su aislamiento, sobre su distancia, no significa que no tengamos un contacto con el exterior y que seamos, vamos a decir, fuertes en función de que no permitamos en un momento determinado que, como sucede en tantos lugares, que la cosmovisión no permite que se acerquen. No, el sureño es hospitalario, es generoso. Pudiéramos decir que en muchas ocasiones es incauto. Dar la mano tendida, ofrecer el abrazo, ofrecer la hospitalidad, la llaneza de su casa, abrirle las puertas de su corazón y de su vivienda, es parte del ser de los pueblos del sur. Y eso nos ha traído seguramente algún tipo de consecuencias negativas porque no todo lo que va es oro. Así es. Sin embargo, el sureño es eso, es amplio como el horizonte, pero también es como la montaña, es solidario, se constriñe en poder darle el abrazo a otro y sobre todo tiene unos principios religiosos muy arraigados. Es decir, cuesta despedirse del hijo, pero cuesta despedirse del amigo, y al viandante, al viajero, al visitante, a la persona que va por vez primera, lo tratan como si fuera su familia de muchísimos años. Y entonces quien va a los pueblos del sur por vez primera quiere volver. Pero quien debe desempeñar un trabajo, una profesión, cualquier cosa, seguramente que se queda. Las chicas consiguen con quien quedarse. Y los varones seguramente que también. De tal manera que los pueblos tienen un imán especial. El sur es una región para no olvidar. Mire que no es un eslogan, pero quiero decirlo ahora. Perfecto. El sur, una tierra aventurosa que no se olvida jamás. Así es. Otra de sus, digamos, de sus cosas importantes, ¿verdad? Y además en estos momentos muy valiosas, es la agricultura. Son pueblos de tierras muy fértiles. Hábleme un poquito de eso. Las tierras del sur son las más privilegiadas de Mérida. ¿Por qué lo decimos? No es una cosa de vanidad ni de jactancia, sino que tenemos muchos pisos climáticos. Por ejemplo, los nevados son pueblos del sur. Acequias, pueblos del sur, con un clima templado, con un clima frío, un frío seco, interesantísimo, con una variedad de botánicas extraordinarias. Pero nosotros vamos a Santa María de Caparo, al municipio Padre Noguera, sobre el nivel del mar. Correcto. Tenemos unos climas extraordinarios como el de Aricagua, el de Mucutuy, por ejemplo, que son climas moderados, pero el clima de Canaguá, pero tenemos el caso de Capurí o de Guaymaral, que es el mayor productor de café que tenemos. En Capurí la mayor producción que hay de apio, o El Molino. Es decir, las tierras del sur tienen o recogen todas las bondades para la cementera que tiene Mérida en su extensión y que tiene Venezuela. Es decir, nosotros tenemos todos los pisos climáticos. Eso hace que la hortaliza que en mayor medida se consume en la ciudad provenga de los pueblos del sur. Pero lo más importante, estamos hablando de agricultura, pero hablemos de la parte pecuaria. Correcto. El mejor queso que hay en Mérida y en Venezuela tiene un origen, son los pueblos del sur.
Correcto, así es. Lo certifico además porque me encantan los quesos que vienen de allá. Bueno, lamentablemente, pues el tiempo ya ha llegado a su fin. Quiero que haga un llamado a todas las personas para que conozcan las maravillas de los pueblos del sur. Además, que nos dé una recomendación, cómo podemos aportar para reconocer o para dar a conocer todas las maravillas que encierran estos pueblos hermosos de nuestro estado. El mejor regalo que nos pueden hacer a los sureños es visitarnos. Lo demás es una ganancia. Visitar los pueblos del sur es lo mejor que puede ocurrirle a una persona porque va a encontrar la vastedad de un horizonte amplio, abierto, generoso, pero va a encontrar también más allá del turismo contemplativo. Nosotros tenemos ríos, cascadas, montañas, frío, cosas extraordinarias, sierra, llanura, todo lo tenemos. Pero tenemos también la calidez de su gente, que es nuestro recurso más importante. Más valioso, el oro del seguro. sur merideño es la calidez de su gente. Quien vaya no se arrepentirá. Muchísimas gracias, Ramón, por este rato sabroso, ameno, por esta conversación bonita, además por brindarnos un ratico de su tiempo, que es bien escaso. Yo encantada de haber compartido con usted. Vamos a despedirnos de quienes nos ven. Adelante. Bueno, gracias a este espacio, a este programa, que ojalá sirva para proyectar, para promover y para estimular vivencias tan gratas como estas del turismo, sobre todo de las vivencias en los pueblos del sur, para que nos visiten en cuanto tengan tiempo. Son 18 pueblos, se puede acceder por muchos lugares, se puede ir por la vía de Las González, se puede ir por la vía de Canaguá, se puede ir por la vía de Acequia, se puede ir por la vía de Aricagua, en fin, ¿qué no tenemos nosotros en los pueblos del sur? De todo para ustedes. Bueno, yo encantada, continúo aquí conversando con el licenciado Ramón Sosa y me despido hasta el próximo encuentro. Chips Art, piezas artesanales en MDF. Cocopra, productos a base de coco. Mucho más que un dulce sabor. La Abadía Hotel Boutique, un sitio para disfrutar. Gente Cosmopolita TV presentó Encuentros con Carla Pacheco. Hasta la próxima entrega. Señal internacional para el mundo digital. Gentecosmopolita.com